Muy bien, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy domingo, 20 de diciembre del 2020, y es nuestra lección número 3 de la Navidad. Así que el tema que vamos a tratar va a seguir siendo la Navidad durante las próximas semanas. O sea, no es solamente hoy, vamos a seguir trabajando en esto durante algunas semanas, aunque ya diciembre se acabe. Vamos a seguirle en enero otras lecciones relacionadas con la Navidad, y al término de este tiempo continuaremos con nuestra lección de estudio de domingo que se llamaba o se titula El plan y la esencia de Dios. ¿Se acuerdan? Ya tenemos algunas lecciones que no lo vemos, por eso se olvida el título, pero recuerden, continuamos después del programa de la Navidad que vamos a estar estudiando, seguimos con esto. Hemos estado estudiando este tema de la Navidad y durante las semanas pasadas, dos semanas anteriores a esta, estuvimos viendo puntos finos, detallados de la obra del nacimiento del Señor Jesucristo. Y llamamos a esto el experimento del gran poder, así le pusimos como título. Hemos estado viendo la mecánica de cómo funcionó todo el desarrollo de la obra del nacimiento del Señor Jesucristo. Vimos en el embarazo de María, vimos la omnipotencia de Dios, Espíritu Santo, Dios Jesucristo, cuando mantiene el universo en una sola pieza, su nacimiento. Vimos lo que tiene, ¿cómo se le llama esto? Unión hipostática, la unión de dos naturalezas. O sea, el Señor Jesucristo 100% hombre, pero sin dejar de ser Dios. O sea, 100% Dios, 100% hombre. Esto es muy importante, que no lo olvidemos en este detalle. ¿Quién fue a la cruz? El 100% hombre, fue el que fue crucificado y tomó nuestro lugar. Vimos también el nacimiento de virgen. ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Lo vimos la lección pasada. Así que si usted no lo vio, pues puede revisar la lección número 2 de Navidad y podrá ver este tipo de detalles. Y vimos dos palabras muy importantes, que es la palabra dicótomo y tricótomo. No necesitan aprenderse, las vuelvo a repetir. El punto es que entiendan de qué se trata. Dijimos dicótomo es cuerpo y alma. Cuando decimos tri, como su nombre lo indica, decimos cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que nosotros como miembros de la familia real tenemos, cuerpo, alma y espíritu. Antes de esto no teníamos espíritu, por eso no podíamos entender las cosas espirituales, ¿verdad? Porque se necesita un espíritu humano para poder entender las cosas espirituales. Eso es importante. Así que el día de hoy vamos a ver otros temas también relacionados con el nacimiento, relacionados con la obra del Señor Jesucristo, su crucifixión, la sepultura, su resurrección y su ascensión al tercer cielo. Puse ahí como subtítulo la omnipotencia de Dios Espíritu Santo en la dinasfera divina. Yo creo que ya la mayoría se han familiarizado con estos términos. Cuando decimos dinasfera divina, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, o sea, un lugar en donde Dios nos permite estar muy cómodos, protegidos y de una manera fuertes para poder funcionar en este mundo tan complicado y con tantas situaciones de adversidad. Entonces, la omnipotencia de Dios Espíritu Santo a nuestra disposición. Hay dos dispensaciones cristocéntricas con la dinasfera divina, es decir, con la capacidad de poder ser, primero de ser habitados por el Espíritu Santo y segundo, llenos del Espíritu Santo. En las dispensaciones anteriores, me voy a salir ahorita de cuadro a los que nos escuchan en casa. Las dispensaciones anteriores a la nuestra estaba la de los gentiles y la de Israel. Ellos no tuvieron lo que nosotros tenemos en nuestra dispensación, que es habitados por el Espíritu Santo y poder ser llenos del Espíritu Santo. Ellos, una mínima parte, pudo tener contacto con la llenura del Espíritu Santo para acciones especiales. Un ejemplo de ellos, los que construyeron el templo de Jerusalén, ¿entienden? Entonces fue para especiales eventos. Nosotros no. Nosotros tenemos todo el tiempo el Espíritu Santo y podemos estar llenos del Espíritu Santo las veces que nosotros deseamos, porque vamos a estar saliendo por el pecado. Eso nos saca de la comunión. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar el pecado para regresar a comunión. Entonces, hay dos dispensaciones y estas son cristocéntricas. Cristocéntricas, el centro Cristo, la unión hipostática y donde nosotros vivimos ahorita, la iglesia. El primer adviento le llamamos a la unión hipostática, o sea, la primer venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser la segunda venida? Cuando venga a reinar con nosotros en el milenio. Esa va a ser la segunda. Esta es la primera venida. Ahora las escatológicas, después de la tribulación, el Señor va a regresar con nosotros
es decir, con todo el pueblo de la familia real, a reinar durante 1000 años aquí en la tierra. Entonces son dos venidas. Entonces el primer adviento es esta, y ahí está la esfera de poder donde Él pudo funcionar en la llenura del Espíritu Santo para poder llegar a la cruz. En nuestra dispensación tenemos la dinesfera divina, la esfera de poder, la llenura del Espíritu Santo, como usted le quiere identificar. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad para vivir la vida cristiana. No es para hacer milagros y para hacer cosas sobrenaturales, no, es para vivir la vida cristiana. Es una capacidad sobrenatural para que tú puedas funcionar como lo hizo el Señor Jesucristo en su dispensación. Claro que con el debido respeto, nosotros cargando naturaleza de pecado, pecado original, pecados personales, pues no nos podemos igualar en lo absoluto, ¿verdad? Imposible. Pero tenemos esa capacidad de poder funcionar en ello. Así que estas dos esferas de poder divino son idénticas, es la misma. Lo que pasa es que la primera fue la primera ocasión en que fue usada y fue usada por el Señor Jesucristo. En nuestra dispensación ahora la usamos nosotros. Dios Padre inventó esto. Él fue un invento de Él, el poder estar en esa posición. Y lo usó primero con el Señor Jesucristo, en la humanidad del Señor. Fíjese muy bien. No la usó en la divinidad del Señor, porque Él es Dios. La usó en la humanidad del Señor Jesucristo, el poder, este poder del que estamos hablando. Y posteriormente, ahora en la iglesia, nosotros estamos en esa posición. Vamos a ver un par de citas. Una de ellas es en Juan, capítulo 3, versículo 34. Juan 3, 34. Dice así, Juan, capítulo 3, versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios y Él da el Espíritu. Y cuando dice Espíritu, ¿se fijan con qué está escrita la primera? Mayúscula. ¿A qué se refiere? Espíritu Santo sin medida. O sea, ya no hay ración. Ahora es todo el Espíritu, Dios Espíritu Santo en nosotros. Y luego en Efesios, esa es una cita que ustedes ya la conocen porque la estudiamos hace algunos años, Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice, no se embriaguen con vino, está hablando, no se emborrachen con vino, sino vengan a ser, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. O sea, cuando dice disolución se refiere a abandono, desenfreno, porque todo lo que hacemos en la embriaguez es fuera de control, sino sean llenos por el Espíritu Santo. O sea, la recomendación, es el mandato, sean llenos del Espíritu Santo. No se refiere a que no tomen vino, sino que no se emborrachen, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Porque va a haber descontrol. Ahora, el Señor Jesucristo, estando en esta posición, primero dijimos, nació espíritu, alma y cuerpo cuando Él nació. ¿Se acuerdan? La lección pasada vimos esto. Él cuando nació de María, nació espíritu, alma y cuerpo. Es decir, sin pecado original. ¿Por qué no tenía pecado original? Porque no fue engendrado del sexo de un hombre y una mujer, sino solamente de los cromosomas de una mujer, y Dios Espíritu Santo pues puso los demás cromosomas necesarios, ¿verdad? Y fue milagroso esto. Entonces nació sin pecado. Ahí entonces tenemos al Señor Jesucristo, que comenzó a crecer. Ya vimos que nació, ¿verdad? Ya fueron y celebraron alrededor de Él a magos que venían del oriente. Y cuando decimos magos no es esos que hacen trucos, ¿verdad? Sino era gente, en aquel tiempo se usaba mucho lo que era la alquimia, los que inventaban cosas, bebidas y cosas por el estilo, esos eran los magos. Y luego estos pastores que cuidaban sus ovejas, y ahí estuvieron con Él. Ahora estamos viendo que el niño comienza a crecer. Vemos en Lucas capítulo 2, versículo 40 y 52. Nada más esos dos versículos. Si usted en casa tiene tiempo, léalo todo y va a ver bien bonita la historia aquí contada por medio de Lucas. 2:40 primero. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. O sea, este niño crecía físicamente y se fortalecía con conocimiento. Era un niño que crecía físicamente como cualquier otro, pero su conocimiento iba avanzando de una manera increíble.
a pasos agigantados. Y luego el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenía características muy especiales el Señor Jesucristo en este proceso. Avanzó a cada fase de la adultez espiritual. ¿Ok? Iba avanzando, creciendo, desarrollándose, como usted y yo. Claro, vuelvo a decir con el debido respeto, estamos hablando del Señor Jesucristo, pero Él lo estaba haciendo para que nosotros viéramos que podíamos también nosotros funcionar dentro de ese plan perfecto de Dios, de ese plan protocolo de Dios. En Hebreos capítulo 2, vamos a ver algunas citas, no son muchas, pero estas todas tienen relación en este punto que estamos viendo. Hebreos capítulo 2, versículo 10 y 18. Dice así. Aquí está. Porque convenía, o es justo, o correcto, que aquel, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Aquí estamos viendo a un jovencito, a un niño, a un adolescente que va creciendo y que va creciendo no solamente físicamente, sino también en sabiduría y que tuvo padecimientos antes de llegar al padecimiento supremo que es la cruz. Es decir, este niño, Jesucristo, también tuvo sufrimiento, también fue expuesto a esto. ¿Qué le pasa a la vida del cristiano durante su proceso de crecimiento espiritual? Tiene sufrimiento, hay sufrimiento en situaciones, pero Dios da todos los recursos necesarios para que funcionemos en medio de ese sufrimiento, porque ese sufrimiento lo que nos produce es crecimiento espiritual. A veces no nos gusta el sufrimiento. Bueno, yo creo que a nadie le gusta el sufrimiento, ¿verdad? Nadie va a decir, sí, a mí sí me gustó. No, pero cuando tenemos la capacidad sobrenatural por medio de los recursos de Dios para poder funcionar en el sufrimiento, no nos afecta tanto. No sufrimos, como su nombre lo indica, tanto. Salimos en medio de eso con una buena cara, con una actitud de que Dios tiene control, de que Dios lo permite y si lo permite por algo es, y vamos a seguir avanzando. Versículo 18, ahí mismo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Oyó eso? Dios está al pendiente de nosotros porque Él sabe que nosotros somos tentados y no tenemos la capacidad que Él tiene y por lo tanto Él está al pendiente de cada uno de nosotros para soportarnos por medio de la palabra de Dios y sus recursos a que podamos funcionar en este mundo tan caótico y tan complicado, con tantas enfermedades y con tantas cosas que vienen también por delante. Lucas 4:14. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y luego Mateo 4:1, para mencionar algo a este respecto, Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo, para ser puesto a prueba por el diablo. Él se mantuvo residiendo en la esfera de poder divino, pero no pecó, a diferencia de nosotros que sí fallamos. ¿Ok? O sea, ahí estaba el Señor Jesucristo, Él ya había crecido físicamente, ya no era un adolescente, ya había comenzado su ministerio y fue llevado por Satanás para ser probado. Y ya usted puede estudiar ahí la parte de adelante donde habla qué tipo de tentaciones estuvo él. Pero estuvo, claro que a un nivel superior que cualquiera de nosotros, pero en los aspectos igual que nosotros, tentado para muchas cosas. La misma omnipotencia de Dios Espíritu Santo, por la cual o por medio de la cual el Señor Jesucristo pudo funcionar durante la unión hipostática, durante esos 33 años, ahora ha sido delegada a nosotros
pasada a nosotros para que nosotros podamos funcionar en la edad de la iglesia bajo el plan protocolo de Dios. Es decir, por eso es importante que recuerde que la vida de un cristiano es una vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. Si no, pues cualquiera lo puede hacer. Y las cosas, por eso hay que entender qué cosas son sobrenaturales. ¿Cualquiera puede cantar coritos cristianos? Claro que sí, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede ofrendar, cualquiera puede orar. Y eso no significa que esta persona es miembro de la familia real. Lo que sí puede significar en la vida de una persona es el entender que él creyó en Jesucristo como su Salvador y que a partir de ese momento usted tiene recursos especiales que Dios le va a proveer para vivir la vida cristiana. No es que seamos perfectos, no es que seamos mejores, simplemente somos seres humanos ahora ya creyentes en Jesucristo como nuestro Salvador que desea hacer las cosas a la manera de Dios. Eso es todo. ¿Y continuamos pecando? Sí, a lo mejor poquito menos. A lo mejor, pero seguimos pecando. Por eso murió el Señor Jesucristo en la cruz. Unos momentos antes de que el Señor ascendiera al tercer cielo, aquí ya nos vamos caminando. ¿Se fijan cómo vamos caminando en la historia? Ya no estamos en el pesebre, ya no estamos en la adolescencia, ya no estamos en la juventud del Señor. Ahora estamos ya en el momento en que Él ya murió, tomó nuestro lugar en la cruz, fue llevado a una tumba, resucitó, fue resurrecto y ahora lo vemos ascendiendo al tercer cielo. En Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 18, perdón, 8, Hechos 1, 8. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y en el original diría adentro de ustedes, así sería el original. Pero bueno, se entiende, es venga sobre vosotros. Y me seréis testigos, y cuando dice testigo está hablando de testimonio. Y me serán testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, lo más lejano que puede existir. ¿Qué está diciendo aquí? Yo ya me voy. Y los apóstoles estaban quedando bien preocupados porque el Señor ya se iba. Eso era lo que los mantenía a ellos en la posición de no nos pasa nada, ¿verdad? Estamos junto al Señor Jesucristo. Pero ya se iba. Imagínense cómo estarían de preocupados ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se nos va. ¿Y qué les dice aquí? Tranquilos, van a recibir el poder necesario. ¿Para qué? Para que me sean testimonio en todo lugar. Hablamos a veces de que el Señor Jesucristo, mientras que estuvo aquí en la tierra, siempre funcionó como un ser humano, nunca como Dios. Algunos preguntan, bueno, pero ¿por qué hizo milagros? En la misma condición que los hizo Pedro o los hizo Pablo, en la misma condición, por medio del Espíritu Santo que hacía la obra en ese momento. No era Él como Dios. O sea, Jesucristo no hizo milagros en su humanidad. ¿Sí? Lo hizo como Pedro, como Pablo, porque él estaba funcionando como un ser humano, tenía que llegar a la cruz en esa condición, no como Dios. Imagínense cuando estuvo tentado, él como Dios podía haber hecho lo que él quisiera en ese momento, pero no, funcionó como un hombre. ¿Y qué le dijo a Satanás? No solo de pan vive el hombre, y así le estuvo contestando con la misma palabra de Dios a Satanás. Y fue tentado en gran manera, tremendamente. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice así, Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo expulso a los demonios, fíjense por quién, por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, Él hacía estos milagros por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como lo llegó a hacer Pedro, como lo llegó a hacer Pablo. Él se enfrentó a muchas pruebas de evidencia. ¿Pero qué hizo? Bajo la llenura del Espíritu Santo, utilizando doctrina metabolizada en su alma, Él funcionaba, Él contestaba ante las adversidades. Y ese es el ejemplo que nos está pausando a nosotros
para que nosotros funcionemos de esa manera. No lo vamos a poder llevar al 100% como Él lo hizo, eso es claro. Pero el plan es que sigamos el ejemplo de Él, por eso usamos siempre la palabra prototipo, ¿verdad? Es el plan prototipo, es el plan que Dios estableció en la unión hipostática, funcionó y lo que nos está diciendo ahora aquí está para que tú lo utilices. Usa este sistema. La misma oportunidad está disponible entonces ahora para nosotros, los miembros de la familia real, los miembros de la iglesia. ¿Por qué nos identificamos como familia real? Somos familia de Dios, todo el Antiguo Testamento es familia de Dios, pero nosotros nos identificamos como familia real, ¿por qué? Porque el Señor al momento de ascender al tercer cielo fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros, ¿de quién somos hijos? Del Rey. No tengan miedo en decirlo, somos hijos del Rey. Claro, si le dice a alguien en la calle, pues le van a decir, este hombre, esta mujer está medio mal, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Siente que viene de Inglaterra, no sé dónde. No, nosotros somos hijos, somos realeza, somos hijos del Rey, ¿sí? Aquí estamos de pasadita, aquí estamos nomás por un tiempecito. El tiempo completo, el mayor tiempo lo vamos a pasar en la presencia del Señor, en el lugar donde Él nos tenga reservado para que vivamos eternamente con Él. Esto es un pasadita. Por eso la Biblia dice que no somos ciudadanos de aquí, tenemos nomás una pasadita aquí. Y si nos toca vivir en un buen país, pues qué bueno, pues disfrútelo. Pero vamos a irnos al mejor cuando muramos o cuando el Señor venga por nosotros. En Hebreos, capítulo 9, ahí nos vamos a quedar un poquito más de tiempo, si tenemos suficiente tiempo. Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. Dice así: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, eso era el Antiguo Testamento, los ritos que se llevaban a cabo. Dice el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Santo eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es un versículo así medio complicado para poder entender todo, pero vamos a tratar de que entendamos lo básico de este versículo. Vamos a dividirlo. Ahí creo que en sus hojas lo puse en 4 partes, ¿ok? 4 partes para entender este concepto. El primero, mediante el Espíritu Santo. Ese es el primer punto que vamos a ver ahí. Cristo fue sostenido sin pecado mientras llevaba nuestros pecados para poder nosotros tener esta libertad que tenemos ahora, libres de condenación. Esa es la muerte espiritual sustitucionaria, o sea, sustituyéndonos a nosotros, pero permaneció perfecto. ¿Por qué? Mediante el Espíritu Santo en su vida. Recuerde que el que está ahí crucificado no es Dios en su divinidad, es Dios hombre en el aspecto humano, su carne, su cuerpo estaba ahí crucificado. Dios no podría tener dolor. Dios no podía ser sacrificado por nuestros pecados. El que fue sacrificado fue Jesucristo, hombre. ¿Y cómo pudo permanecer ahí? Porque ustedes han visto películas, ¿verdad? Yo sé que todos han visto películas de la pasión de Jesucristo o la crucifixión. Y hemos visto algunas muy, muy explícitas en cuanto al sufrimiento físico para llegar a la cruz. Pero eso no se compara absolutamente ni la mínima parte de lo que realmente sufrió físicamente y luego espiritualmente cuando ya fue crucificado por nuestros pecados. Son 2 partes muy importantes y no dejan de ser dolorosas físicamente. Claro que el punto supremo fue el momento de estar en la cruz tomando en su cuerpo todo el pecado del género humano. ¿Cómo lo soportó? Mediante el Espíritu Santo. Aquí por eso dice, el cual por el Espíritu Santo eterno se ofreció. Él, si hubiera sido sin recursos, créame que no hubiera llegado a la cruz.
Tanto así que hay una oración antes de ir que le dice, oración dirigida a Padre, que le dice que, Padre, si es posible que no suceda esto. Y su cuerpo, humanidad, estaba preocupada por lo que iba a pasar. Pero ¿qué dice? Inmediatamente rectifica con doctrina. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué le ayudó aquí? El Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos aquí para poder vivir la vida cristiana. Número 2, tenemos la sangre. Este es un término que también se ha malinterpretado mucho. La sangre es una referencia a la muerte espiritual sustitucionaria del Señor Jesucristo por todo el género humano. ¿Sí? No se refiere a su sangre física. No es la sangre que derramó en la cruz. El Señor Jesucristo no se vació su sangre de su cuerpo. Sí hubo mucho sangrado, muchísimo. Y más cuando enterraron esa lanza en su abdomen, salió con agua y líquido, porque es el líquido que tenemos. Estamos compuestos de una gran parte de líquidos, de agua. Y hubo mucho sangrado. Pero aquí se refiere a la muerte sustitucionaria, la muerte espiritual del Señor Jesucristo por nosotros. Así que permaneció en la cruz para ser juzgado, soportó el sufrimiento, que era un sufrimiento fuera de lo común, o sea, el juicio más horrible de la historia, cargar el pecado de todo el género humano. Ese sufrimiento. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan esas palabras que hemos leído? Estaba siendo hecho pecado. Cristo, de una manera increíble, honró la fe de todos los creyentes del Antiguo Testamento y la fe de todos los creyentes que vendrían al futuro. Porque ese es el centro de la historia. Aquí está. Antes de la ascensión, la crucifixión. Todos los creyentes del Antiguo Testamento se estaba viendo solucionada su situación, ahora vista, palpable. Ellos pensaban en el futuro. Y a partir de ese momento ahora seguimos nosotros con algo que sucedió en el pasado y sigue teniendo efecto futuro. Por eso las palabras del Señor Jesucristo cuando terminó la obra telestastai, ¿se acuerdan? ¿Qué significa? Consumado ahorita y con efecto eterno. Ya había terminado la obra y todavía no moría físicamente. Esa era la segunda parte, la muerte física. Pero aquí ya había sido la muerte espiritual. Entonces vemos entonces el Espíritu Santo, la sangre, y luego dice ahí, sin mancha. Sin mancha. Esto siempre tiene que entrar en nuestra mente. El Señor Jesucristo llegó a la cruz sin mancha, sin pecado, impecable. Y luego, número 4, dice, purifica nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Es la frase final del versículo. Esta es una referencia al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, que es suficiente para salvarnos. Suficiente. No necesitamos más. Tenemos que tener una conciencia muy clara de Dios en cuanto a nuestra salvación. Somos salvos por esa obra perfecta del Señor Jesucristo. Y yo tengo acceso por creer en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Punto. No le agregue nada. No le agregue, es que tienes que estar arrepentido. Es que tienes que hacer esto. Es que te tienes que bautizar. Tienes que levantar la mano. Tienes que decir esta oración. No. Crees en Jesucristo como tu Salvador, eres salvo. Punto. No que creas en Dios, porque eso es diferente. Usted le pregunta a cualquier persona y dice, ¿crees en Dios? Sí, claro que sí, en mi Diosito, claro que sí. Pero eso no es la fe en Él. Fe es creer en Jesucristo, que es Dios, tomó nuestro lugar en la cruz y ahí está la obra perfecta, redentora, y que es por gracia. No lo merezco, no hice nada por recibirlo, es un regalo que Dios me está dando por creer. Es lo único que yo hice, creer. Ahora, la fuente de las obras muertas es el complejo que nosotros tenemos de culpa y que queremos comprar el boleto para irnos al tercer cielo, o sea, para sentirnos más santos o para sentirnos más espirituales, y comenzamos a hacer cosas. Pues yo voy a hacer una penitencia, o yo voy a hacer esto, o yo voy a cumplir esto, yo voy a hacer aquello. No, esto no permitas que comience a ver en tu mente ese deseo. ¿Cómo pago esto? Él ya lo pagó. Tú y yo no podemos hacer nada.
en ese sentido. Lo que sí podemos hacer es cumplir el plan protocolo de Dios para seguir la vida cristiana. Eso sí, eso es obediencia. Eso no son obras, es obediencia. Somos obedientes. Y si se acuerda, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que aquí entendemos entonces que en tu conciencia tengan mucho cuidado con las emociones. Las emociones nunca deben de ser el motivador en nuestra vida, porque la emoción es bien variable. Si yo y usted se levanta de malas, va a comenzar a hacer cosas emocionales tremendamente y después se va a arrepentir y va a andar ahí pidiendo perdón. La verdadera motivación tiene que venir de algo más alto que una emoción, del conocimiento de la palabra de Dios. Así que aquí vemos entonces cómo el Señor fue sostenido por, aquí tenemos 2 puntos, Hebreos 9:14, dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Nos va a limpiar, nos va a mantener como lo hizo con el Señor Jesucristo. ¿Qué lo sostuvo? La omnipotencia de Dios Espíritu Santo. Es lo que sostuvo a Dios. Y número 2, en Hebreos 12:2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, felicidad interna puesta delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza de nuestros pecados, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios victorioso. Entonces, ¿qué sostuvo al Señor? La omnipotencia de Dios Espíritu Santo y su propia felicidad que había logrado. ¿Qué te va a mantener a ti y a mí en esta posición? El Espíritu Santo, la palabra de Dios y la felicidad que se logra por el crecimiento espiritual. Así que cualquier adversidad que venga, si tú tienes esto, vas a poder funcionar perfectamente y vas a salir sin rozones, sin golpes de esa situación, que no te van a afectar para nada. Al contrario, te van a mantener firme y vas a salir bien firme de esas situaciones, como lo hizo el Señor Jesucristo, y por eso nos lo da como un ejemplo. Y para finalizar, vamos a mencionar la impecabilidad de Cristo durante la encarnación. ¿Qué significa esto de impecabilidad? Impecable, perfecto, humanamente hablando, porque Él es perfecto, Él es Dios en su divinidad, pero en su humanidad también lo logró llevar a cabo por los recursos que Dios le proveyó, Dios Padre. El Señor Jesucristo no pecó durante la unión hipostática. Su humanidad, fíjese muy bien esto, su humanidad era tentable, o sea, fue tentado, pero impecable, o sea, nunca pecó. Su humanidad fue tentada, yo creo que muchas veces más allá de lo que nosotros somos tentados, o hayamos experimentado, conocido, fue más allá. Entonces, ¿su humanidad era capaz de pecar? Sí, pero no pecó. O sea, su humanidad tenía la posibilidad de pecar, sí. Cuando estuvo tentado por Satanás, como ejemplo, porque es el de los que tenemos más claros, porque vienen en la palabra de Dios, él, si hubiera caído en tentación, por ejemplo, cuando le dijo: hey, ¿tienes mucha hambre? Pues sí, pues con esas piedras transfórmalas en pan y y no tienes hambre. ¿Y qué dijo el Señor? No solamente de pan vive el hombre. Vamos bien. No se dio a la tentación, pero si hubiera comido de eso, la obra del Señor Jesucristo no hubiera podido llevarse a cabo porque había pecado. ¿Qué era necesario para llegar a la cruz sin pecado? Impecabilidad. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13 dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Qué significa eso? Esa es una que ponemos siempre, ¿verdad? Tenemos una tentación. Ay, Diosito, ¿por qué me mandas esta tentación? Dios no lo manda, es usted mismo, soy yo mismo en nuestra naturaleza de pecado. En el caso del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue tentado. ¿Por qué? Porque en su divinidad no podía ser tentado, Él es Dios.
Nosotros sí somos tentados y de muchas maneras. Y todos los que estamos aquí podemos ser de diferente forma tentados. Y somos tentados por nuestra propia naturaleza, porque nuestra propia naturaleza de pecado tiene tendencias. Y usted debe de identificar hacia dónde son sus tendencias. Yo no soy la persona que le va a indicar. Usted va a saber por la doctrina y usted va a poder tener precauciones y cuidado para no caer. Y probablemente tenga muchas precauciones, pero va a caer, probablemente. El asunto es levántese y siga avanzando. Confiese su pecado, regrese a comunión y siga avanzando. En la unión hipostática, la humanidad de Cristo entonces fue tentable, pero impecable. Nosotros también somos pecados en muchas áreas, sí, muchas áreas. Por eso es importante el poder permanecernos en esa posición que Dios nos da de bajo la llenura, con doctrina, porque vamos a estar más fuertes ante esas situaciones. Hebreos, finalizamos con estas últimas 3 citas. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Ok? Repito estas 2 frases para que nos queden, no sé si se las dejé en sus hojas, pero si no, escríbanlas. Unas frases que les puse ahí. La humanidad de Cristo era tentable y pecable. Eso es un punto claro. La humanidad de Cristo era tentable, sí, y pecable, sí. La deidad de Cristo no era tentable ni pecable. Eso debe quedar. Si después de todo lo que hemos hablado de estos 30 y casi 40 minutos, queda esto en sus mentes, qué bueno, excelente. Porque es importante para nuestra vida como cristianos saber en quién creímos para salvación. Y este es el Hijo de Dios. 100% hombre, que era tentable, pero nunca pecó, y que también era Dios, pero que nunca fue tentado Dios, porque no puede ser tentado, ni tampoco puede pecar. Ahora, esto es para nosotros. Tentabilidad, o el ser tentados, no significa que somos susceptibles, ¿sí? Porque el tentar no es el pecado. El pecado viene cuando tú lo haces, cuando tú deseas hacerlo. La tentación puede estar ahí, pero tú puedes decir, no, no, esto no es correcto. Fuiste tentado, pero no pecaste. Eso debe también quedar, porque a veces la gente queda dolida, porque está pensando en algo y dice, ay, es que ya pequé y mi mente, no. Es mejor, claro que sí. Tratar de alejar esos pensamientos de nuestras mentes, pues claro que sí, pero ese no es el pecado. El pecado es cuando tú lo accionas. Ese es pecado. Y pues recuerda que al final de cuentas Dios ya pagó por ese pecado. Pero no por eso vamos a hacer todos los pecados que se nos vengan a la mente, ¿verdad? Dios los pagó en la persona de Jesucristo. No, ese no es el punto. No es una licencia para pecar. Es una licencia para regresar a comunión. Ese es el punto importante aquí. En Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice así, 3:5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó, eso significa se reveló, a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Él fue a la cruz sin pecado y vino a tomar nuestro lugar para poder nosotros quitar de nosotros esa cadena, esa esclavitud con el pecado. Y Primera de Pedro, ahí enseguidita, Primera de Pedro, capítulo 3, 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en su humanidad, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Por la muerte espiritual del Señor Jesucristo, nosotros tenemos esta posición de libertad.
Y creo que es muy importante en estas fechas en las cuales estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo, recordar estos puntos tan importantes para la vida del cristiano. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque nos permite estar tranquilos, confiados en que el plan de Dios es perfecto. Es perfecto, o sea, su plan es perfecto. Nosotros fallamos en implementar el plan, pero el plan de Dios es perfecto. Lo que tenemos que hacer es seguirlo al pie de la letra y vamos a tener felicidad máxima, felicidad interna. ¿Se acuerdan qué es esa? Esa felicidad que no tiene que ver con las circunstancias. Que usted es feliz cualquiera que sea la circunstancia. Pero es que la pandemia, soy feliz, no importa, hay felicidad en medio de todas estas circunstancias, hay muchas cosas felices. Y esa felicidad que uno tiene interna es la que nos mantiene en esta posición de familia real, sin miedo, sin temor. El plan de Dios es perfecto y se va a llevar a cabo en mi vida. Oremos y continuamos la próxima semana si Dios nos da vida. Señor, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad y el privilegio que nos brindas de poder identificar, Señor, cómo tu plan se llevó a cabo, cómo fueron los paso a paso, Señor, cómo se fue delimitando desde la concepción, el nacimiento, el crecimiento físico y espiritual, hasta llegar a la cruz, Señor, hasta llegar a la muerte espiritual y posteriormente la muerte física, el ir a estar en una tumba y días después ser resurrecto para ascender al tercer cielo, Señor, y ahora estar sentado a la diestra de Dios Padre, coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar listos para escucharla, Señor, y estar atentos a ella para seguir en este proceso de crecimiento espiritual. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.